Hay una idea muy repetida que suena bien, pero que hace daño en silencio. La idea de que si haces las cosas bien, si eres buena persona, si te esfuerzas, la gente se quedará contigo. Que la cercanía es automática. Que el afecto es un resultado garantizado del buen comportamiento. No es verdad, no funciona así. Y cuanto antes lo veas, antes dejarás de sentirte confundido cuando alguien se aleja sin dar explicaciones, porque seas insuficiente. No porque hayas fallado, sino porque hay fuerzas más profundas actuando, fuerzas que casi nadie te enseña a reconocer. Mucha gente cree que las relaciones humanas funcionan como una cuenta bancaria simple. Das atención, das tiempo, das apoyo. Y esperas cercanía, lealtad, permanencia. Pero las personas no funcionan como números. Funcionan como sistemas complejos, con miedos, con límites invisibles, con historias no resueltas. Y cuando alguien se aleja, rara vez es por la razón que te dicen. A veces ni ellos mismos la entienden. Tú ves el resultado. El silencio, cambio de energía. Pero no ves la causa real. Y aquí empieza una verdad incómoda. A veces la gente no se aleja porque hiciste algo mal, se aleja porque hiciste algo bien, creciste, cambiaste, te volviste más claro, más firme, más consciente de tu valor. Y eso altera el equilibrio. No todos están preparados para caminar al lado de alguien que ya no se minimiza. No todos saben convivir con alguien que deja de necesitar aprobación. Eso crea fricción. Y la fricción revela. Imagina un iceberg. La parte visible es pequeña. Es lo que tú ves, las palabras, los gestos, las decisiones externas. Pero debajo hay una masa enorme, creencias, comparaciones, inseguridades, expectativas no dichas. Cuando alguien se aleja de ti, lo que ves es solo la punta. El verdadero peso está debajo. Y si intentas entender la situación solo desde lo visible, siempre te sentirás perdido. Por eso este mensaje no es para culparte, es para devolverte claridad. Para que dejes de perseguir explicaciones que no existen, para que empieces a ver patrones, porque hay razones ocultas por las que la gente se aleja. Razones que no tienen que ver con tu valor, sino con la dinámica que se crea cuando tú evolucionas. El primer mito que hay que romper es este, que agradar garantiza conexión. No la garantiza, a veces la destruye, porque cuando te esfuerzas demasiado por ser aceptado, envías un mensaje silencioso. Dices sin palabras que necesitas validación. Y eso cambia la forma en que los demás te perciben. Te respetan menos porque seas amable. Te respetan menos cuando tu amabilidad viene del miedo a perderlos. No es que la gente se aleje de ti porque seas demasiado bueno. Se aleja cuando tu bondad no tiene límites. Cuando no sabes decir no. Cuando tu presencia empieza a sentirse como algo que siempre estará disponible. Lo que es abundante no se valora igual. Es una ley incómoda pero real. Y no es crueldad. Es psicología humana básica. Aquí entra la primera razón oculta, tu crecimiento interno. Cuando tú cambias, el sistema cambia. Y no todos los sistemas sobreviven al cambio. Algunas personas estaban cómodas con la versión antigua de ti, la que dudaba, la que pedía permiso, la que se adaptaba. Cuando dejas de ser esa persona, no todos celebran. Algunos se sienten amenazados, no porque tú los ataques, sino porque tu claridad expone su confusión. Esto no se nota al principio. Al principio hay pequeñas señales. Comentarios sutiles, menos entusiasmo, menos iniciativa. Luego llega la distancia. Y tú te preguntas qué pasó. Pregúntate algo distinto. ¿Qué cambió en mí? ¿Qué ya no tolero? ¿Qué límites empecé a poner? Ahí suele estar la respuesta. El éxito, en cualquier área, no es ruidoso al principio. Es silencioso, invisible, como una raíz que crece bajo tierra antes de que el árbol aparezca. Desde fuera, parece que no pasa nada. Pero por dentro, todo se está reorganizando, tus valores, tus prioridades, tu energía. Y esa reorganización se siente en el entorno. Aunque nadie sepa explicarla. Mucha gente dice querer crecer, pero pocos quieren convivir con alguien que realmente lo hace. Porque el crecimiento real no es cómodo. No es solo logro, es incomodidad, es cambio de roles, es dejar de ser necesario para otros. Y cuando alguien deja de sentirse necesario puede alejarse, no por odio, por vacío. Hay una ley silenciosa que casi nadie te explica. La oportunidad no llega cuando estás listo, llega cuando estás preparado. Y la preparación no siempre es visible, a veces se confunde con pérdida, con soledad, con distancia, pero es parte del proceso, porque en esa distancia aprendes algo clave, a sostenerte sin aplauso, a validarte sin testigos, a caminar sin compañía constante.
Cuando la presión aparece, los patrones se revelan. La presión no crea el carácter, lo muestra. Y lo mismo ocurre en las relaciones. Cuando tú cambias, cuando tu ritmo ya no es el mismo, cuando tus prioridades se ajustan, la presión aparece. Y entonces ves quién se adapta y quién se va. Piensa en alguien que empieza a cuidar su salud de forma seria. Cambia hábitos, cambia horarios, cambia conversaciones. Algunas amistades se ajustan, otras se burlan, otras desaparecen. No porque la persona sea arrogante, sino porque el cambio rompe la dinámica anterior. Lo mismo ocurre cuando alguien decide tomarse en serio su trabajo, su paz mental, su crecimiento emocional. Otro ejemplo, una persona que aprende a comunicarse con claridad, que deja de aceptar faltas de respeto, que ya no calla lo que le duele. Algunas personas lo agradecen, otras se sienten incómodas, porque estaban acostumbradas a no ser confrontadas. Cuando eso cambia, se van. Y tú te preguntas si hiciste mal. No hiciste mal, hiciste diferente. Aquí aparece la segunda razón oculta, tu enfoque. Cuando empiezas a proteger tu atención, tu tiempo, tu energía, cambias la forma en que estás disponible. Y eso molesta a quien se beneficiaba de tu dispersión. No todos quieren tu bienestar, algunos quieren tu disponibilidad. Y cuando ya no la tienen, se alejan. El enfoque es oro. No porque te haga productivo, sino porque te hace consciente. Cuando estás enfocado, ves más. Escuchas mejor. Sientes con claridad. Y esa claridad te lleva a tomar decisiones que antes evitabas. Decisiones que incomodan a otros, pero que te alinean contigo. La distracción es cómoda. Mantiene las cosas como están. El enfoque cambia todo. Por eso proteger tu enfoque es proteger tu vida. Y cuando lo haces, algunas personas no encajan más. No porque sean malas, sino porque estaban diseñadas para una versión tuya que ya no existe. El crecimiento sigue una secuencia clara. Primero aprendes, luego aplicas, después evalúas, corriges y persistes. Lo mismo ocurre en lo emocional. Aprendes a verte, aplicas límites, evalúas cómo te sientes, ajustas y sigues. En ese proceso hay fricción, hay pérdidas, pero también hay coherencia. La disciplina aquí es clave, no la disciplina rígida, la disciplina interna. La que te hace actuar incluso cuando dudas, porque la motivación va y viene. Hoy estás convencido, mañana no, pero los sistemas sostienen cuando el ánimo fluctúa. Y tus límites son un sistema, tu claridad es un sistema, tu respeto propio es un sistema. La gente que se aleja cuando tú te ordenas, no se aleja por casualidad, se aleja porque ya no puede operar como antes. Y eso es información, no es un castigo, es un dato, un mensaje claro sobre compatibilidad. La paciencia estratégica entra aquí. No todo se resuelve rápido, hay estaciones, hay tiempos, hay momentos de poda. No todo lo que se va es pérdida, a veces es espacio. Espacio para que algo nuevo crezca. Pero ese crecimiento no se ve de inmediato, requiere confianza. El feedback es esencial, no el feedback de todos, sino el interno. ¿Cómo te sientes cuando te respetas? ¿Cómo duermes cuando dices no? ¿Cómo respiras cuando no persigues? Esa información es más valiosa que cualquier opinión externa. El impulso se construye con coherencia. Cada vez que eliges alinearte contigo, algo se acumula. No se nota el primer día, ni el segundo, pero un día miras atrás y entiendes. Entiendes por qué algunas personas no siguieron, porque no podían caminar ese ritmo, y eso no te hace superior, te hace honesto. Este no es el final del proceso, es el comienzo. Porque entender por qué la gente se aleja es solo el primer paso. Falta ver la tercera razón oculta, la más profunda, la que casi nadie acepta. Y ahí es donde todo encaja. Hay una razón más profunda por la que la gente se aleja de ti. No es evidente, no se menciona en conversaciones, no se reconoce con facilidad, porque tocarla exige honestidad. Y la honestidad incomoda. Esta razón tiene que ver con algo que cambia cuando tú cambias, aunque no lo digas en voz alta. Tu estándar interno. Cuando elevas tu estándar, ya no toleras lo que antes normalizabas. Ya no justificas lo que antes explicabas. Ya no persigues lo que antes rogabas. Y ese cambio no necesita anuncios. Se siente, se percibe, está en tu postura, en tus silencios, en lo que ya no haces. Y algunas personas no saben cómo relacionarse con alguien que ya no funciona desde la carencia. Aquí aparece la tercera razón oculta. Dejas de necesitar. Y cuando dejas de necesitar, dejas de ser manipulable. No de forma agresiva, de forma natural. Y eso rompe dinámicas invisibles, dinámicas donde tú dabas más, donde tú sostenías más, donde tú esperabas menos. Cuando eso termina, hay dos opciones, ajustarse o irse. Muchos eligen irse,
No porque seas frío, sino porque ya no reaccionas como antes. Antes explicabas, ahora observas, antes insistías, ahora eliges, antes te adaptabas, ahora decides. Y esa diferencia cambia el juego, porque el vínculo ya no se sostiene en tu esfuerzo constante, se sostiene en reciprocidad. Y no todos quieren eso. Pregúntate algo con calma. ¿Quién se beneficia cuando tú dudas de ti? ¿Quién gana cuando tú te minimizas? ¿Quién se siente cómodo cuando tú no pones límites? No para acusar, para entender. Porque cuando empiezas a verte con claridad, algunos vínculos pierden sentido. No por drama, por evolución. Presión revela patrones. Siempre. Cuando tú subes tu nivel interno, aparece presión externa, críticas suaves, bromas, distancia, silencios. No siempre son ataques directos, a veces son cambios sutiles, pero son señales. Y no debes ignorarlas, no para confrontar, para aprender. Piensa en una persona que empieza a tener éxito profesional después de años de esfuerzo silencioso. Al principio algunos celebran, pero cuando el éxito se mantiene, cuando ya no es suerte, cuando hay consistencia, cambian las miradas, aparecen comparaciones, comentarios pasivos, distancia. No porque el éxito sea malo, sino porque obliga a otros a verse. Otro ejemplo, alguien que trabaja en su mundo interno, que deja de reaccionar impulsivamente, que ya no entra en conflictos innecesarios, que responde con calma. Algunas personas se sienten desarmadas, porque estaban acostumbradas al caos, a la reacción. Cuando eso desaparece, se sienten fuera de lugar y se alejan, no es personal. Pero sí es real. Cuando tú te ordenas, revelas el desorden ajeno, porque lo señales, sino porque ya no participas en él. Y eso crea un espejo incómodo. Aquí entra el enfoque otra vez. Cuando enfocas tu energía en crecer, en estar bien contigo, en construir algo sólido, dejas menos espacio para distracciones emocionales. Ya no tienes tiempo para dramas repetitivos. Ya no inviertes energía en explicar lo obvio. Y eso cambia tu agenda emocional. No todos encajan ahí. Proteger tu enfoque no es egoísmo, es responsabilidad. Porque tu atención es limitada, tu energía también. Y cada vez que la regalas por miedo a perder a alguien, te pierdes a ti. Y eso tiene un costo. Un costo que se acumula en cansancio, frustración, resentimiento. El crecimiento no es lineal, tiene etapas. Primero te das cuenta, luego pruebas, después fallas, ajustas, insistes. Y en cada etapa pierdes algo, una idea, una versión, una relación. No todo se pierde para siempre, pero todo se transforma. Y resistirse a eso solo prolonga el dolor. La disciplina vuelve a aparecer. No como rigidez, sino como coherencia diaria. Hacer lo que sabes que es correcto, incluso cuando nadie lo aplaude. Incluso cuando alguien se aleja. Porque la disciplina te mantiene alineado cuando la emoción duda. Y esa alineación es lo que construye el respeto interno. Las personas que se quedan cuando tú te alineas no se quedan por comodidad. Se quedan por resonancia. Porque pueden crecer contigo. Porque no necesitan que te reduzcas. Porque no se sienten amenazadas por tu claridad. Esas personas son menos, pero son reales. La paciencia estratégica es clave aquí. No apresures conclusiones. No etiquetes a nadie como villano. Entiende los tiempos. Hay relaciones que cumplen una función y luego terminan. No porque fracasaron, sino porque completaron su ciclo. Aferrarte por nostalgia solo bloquea lo nuevo. El tiempo es un filtro honesto. Con el tiempo ves quién suma y quién solo estaba mientras tú sostenías todo. Con el tiempo entiendes que algunas distancias te salvaron de quedarte pequeño. Pero eso solo se ve cuando dejas de luchar contra el proceso. El feedback más importante no viene de fuera, viene de cómo te sientes contigo cuando eliges respetarte. Al principio duele, porque estás rompiendo patrones antiguos. Pero luego hay calma, una calma silenciosa, y esa calma es información, te dice que vas en la dirección correcta, el impulso se construye con pequeñas decisiones alineadas, un límite hoy, una conversación honesta mañana, una renuncia necesaria pasado mañana, no parece mucho, pero se acumula como una rueda que al principio cuesta mover, pero una vez en marcha avanza con menos esfuerzo. Aquí ocurre algo importante, dejas de buscar aprobación. Y cuando dejas de buscarla, tu presencia cambia. Ya no entras a una habitación preguntándote si gustas, entras sabiendo quién eres. Y eso se siente, no se explica, se percibe. Ese cambio atrae a personas distintas, personas que no te quieren controlar, que no te quieren usar, que no te quieren pequeño. Pero antes de que lleguen suele haber un vacío, un espacio incómodo, un silencio.
Y ese silencio es parte del proceso, muchos retroceden ahí. Vuelven a viejos patrones para no sentirse solos. Pero si resistes ese impulso, algo se reorganiza, porque el vacío no es castigo, es transición. Es el espacio entre lo que ya no eres y lo que estás construyendo. Este proceso no te hace duro, te hace claro, no te aleja de la gente, te acerca a la correcta. Pero primero tienes que aceptar que no todos pueden acompañarte. Y eso no es una tragedia, una ley natural. Aún falta integrar todo esto en una visión más amplia. Falta entender cómo este alejamiento, este aparente perder personas, se convierte en un estilo de vida más coherente. En una forma de vivir donde el crecimiento no es un evento, sino una práctica constante. Y eso es lo que viene ahora. Hay un punto en el camino que casi nadie te explica con claridad. Un punto donde entiendes que no se trata solo de por qué la gente se aleja de ti. Se trata de en quién te estás convirtiendo cuando eso ocurre. Porque el alejamiento no es el evento principal, es el síntoma. El verdadero proceso sucede dentro de ti, en silencio, mientras decides no traicionarte para mantener a alguien cerca. Aquí es donde todo se integra, donde las razones ocultas dejan de ser teorías y se convierten en experiencia vivida. Porque cuando aceptas que no puedes crecer y quedarte igual al mismo tiempo, algo se ordena. Dejas de luchar contra la realidad. Dejas de pedirle al pasado que se comporte como el futuro. El crecimiento real no es ruidoso. No anuncia su llegada. Se manifiesta en decisiones pequeñas, repetidas, casi invisibles. Decisiones como no responder desde el impulso. Como no justificar lo injustificable. Como no explicar más de lo necesario. Y esas decisiones, una tras otra, construyen una nueva forma de estar en el mundo. La secuencia es siempre la misma. Aprendes algo sobre ti. Lo aplicas. Observas el resultado. Ajustas. Persistes. No es glamoroso. No es rápido. Pero es efectivo. Y en ese proceso, algunas personas se quedan atrás. No porque tú las abandones. Porque ya no caminan el mismo ritmo interno. Aquí aparece una verdad clave. La motivación no sostiene este camino. La disciplina sí. Porque habrá días en los que dudarás. Días en los que te preguntarás si valía la pena perder ciertas conexiones. Días en los que el silencio pesará. En esos días no necesitas ganas. Necesitas un sistema interno que te recuerde por qué empezaste. Ese sistema se construye con hábitos emocionales. Decir la verdad con calma. Escuchar sin defenderte. Elegir tus batallas. Cuidar tu energía. No reaccionar a todo. No explicarte a todo el mundo. Estos hábitos crean estabilidad. Y la estabilidad crea respeto. Primero en ti, luego alrededor. Cuando eliges disciplina sobre impulso, algo cambia. Ya no persigues alivio inmediato. Persigues coherencia a largo plazo. Y esa coherencia se siente. La gente puede no entenderla, pero la percibe. Porque hay congruencia entre lo que dices, lo que haces y lo que toleras. Paciencia estratégica es lo que te permite sostener esto sin amargarte. Entender que hay estaciones, que no todo florece al mismo tiempo, que hay momentos de siembra, momentos de espera y momentos de cosecha. Si intentas cosechar antes de tiempo, dañas el proceso. Si te desesperas en la espera, abandonas justo antes de que algo cambie. Muchas personas se van justo cuando la rueda empieza a girar. Porque al principio todo pesa, todo cuesta. No hay señales externas, solo fe interna. Y esa fe no se comparte con cualquiera, se cultiva en silencio. Se fortalece cuando eliges seguir incluso sin resultados visibles. El feedback aquí es interno y externo, pero filtrado. No toda opinión merece tu atención, no toda crítica es guía. Aprende a medir lo que importa, cómo te sientes al final del día, si hay paz en tus decisiones, si hay alineación entre lo que piensas y lo que haces. Ese es el verdadero indicador de progreso. La corrección constante es parte del camino. No te casas con una versión rígida de ti. Ajustas, aprendes, evolucionas. Pero hay algo que no negocias más, tu respeto propio, porque sin eso cualquier vínculo se vuelve frágil, dependiente, inestable. El impulso se convierte en momentum cuando dejas de cuestionarte a cada paso, cuando confías en el proceso que estás construyendo, cuando entiendes que cada límite bien puesto, cada silencio sostenido, cada elección incómoda, suma. No se ve hoy, no se aplaude mañana, pero se acumula. Y un día, sin darte cuenta, te das la vuelta y ves el recorrido, ves que ya no persigues, que ya no ruegas, que ya no te adaptas a costa tuya, ves que las personas que están contigo ahora no te drenan.
no te confunden, no te exigen que seas menos. Y entiendes que el vacío anterior fue necesario. Aquí ocurre el verdadero quiebre. Dejas de vivir el crecimiento como un proyecto y lo conviertes en un estilo de vida. Ya no es algo que haces cuando todo va mal, es la forma en que eliges vivir, con atención, con intención, con coherencia. Ese es el momento en que el alejamiento deja de doler igual. No porque te vuelvas insensible, sino porque entiendes que no todo el mundo puede acompañarte a largo plazo, que algunas personas solo pueden caminar contigo hasta cierto punto, y que forzar más allá de eso solo genera resentimiento. Vivir así eleva tu estado emocional de forma silenciosa, no euforia constante, no felicidad artificial, una estabilidad profunda, una confianza tranquila, una sensación de estar en tu lugar, y desde ahí tus relaciones cambian, no en cantidad, en calidad. Empiezas a atraer personas que no necesitan que te expliques tanto, que no se sienten amenazadas por tu claridad, que respetan tus tiempos, que valoran tu enfoque. Personas que no te piden que vuelvas a ser quien eras para sentirse cómodas. Este es el verdadero avance. No que todos se queden, sino que los correctos lo hagan. No que nadie se vaya, sino que quien se va lo haga sin romperte. Porque tú ya no estás construido sobre la necesidad externa. Estás construido sobre coherencia interna. Cuando entiendes esto, algo se libera. Dejas de preguntarte constantemente qué hiciste mal. Empiezas a preguntarte si estás siendo fiel a ti. Y esa pregunta cambia todo. Porque ya no buscas aprobación, buscas alineación. El alejamiento se convierte en señal, no en amenaza. Una señal de que estás creciendo, de que estás cambiando patrones, de que estás saliendo de dinámicas que ya no te servían. Y aunque al principio duele, con el tiempo agradeces no haberte quedado pequeño para retener a alguien. Este camino no es fácil, no es popular, no siempre es cómodo, pero es sólido, y la solidez es lo que te permite construir algo duradero. Relaciones, proyectos, una vida con sentido. Si hoy alguien se está alejando de ti, no te apresures a llenar el vacío. Obsérvalo. Escucha lo que ese silencio te está enseñando. Tal vez no es una pérdida, tal vez es espacio. Espacio para convertirte en alguien que ya no se abandona. Y cuando haces eso, cuando eliges seguir creciendo incluso sin garantía de compañía, ocurre algo profundo. Empiezas a caminar con una tranquilidad distinta, porque sabes que, pase lo que pase, no te perderás a ti. Ese es el verdadero logro. No que todos se queden, sino que tú te quedes contigo, y desde ahí todo lo demás se ordena. La gente se aleja por muchas razones visibles, pero las razones ocultas tienen que ver contigo creciendo, elevando tu estándar y dejando de necesitar lo que antes tolerabas. No es castigo, es consecuencia. Y cuando lo entiendes, el miedo se transforma en claridad, el dolor en aprendizaje y la soledad en espacio para algo más verdadero. Sigue avanzando, con calma, con disciplina, paciencia. No todos pueden caminar contigo, pero tú sí puedes seguir caminando contigo mismo, y eso al final lo cambia todo.